¿Tienes tarjeta de crédito? Si es así, eres parte de las más de 660,000 personas que cuentan con este servicio. ¿Y sabes cómo usarlas? Hoy hablaremos de las tarjetas de crédito, esas pequeñas aliadas financieras que pueden abrirnos un mundo de oportunidades, pero también pueden convertirse en un problema si no las sabemos usar de manera consciente y responsable. Aceptémoslo, los bancos nos acompañan en los momentos más importantes de nuestra vida. Pero, ¿conoces todo sobre ellos? Aquí, en La Banca en un 2x3, te enseñamos todo lo que debes saber y entender de la banca de El Salvador. Así es, en un 2x3. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda temporada de La Banca en un 2x3, el podcast de la Asociación Bancaria Salvadoreña. Mi nombre es Byron Marroquín. Y Paola Cárcamo. En este podcast traemos las últimas tendencias en este mundo de las finanzas y también los mejores consejos para aprovechar al máximo tu dinero. Así es. En este podcast específicamente vamos a profundizar un tema que, aunque ya lo vimos en la primera temporada, creo que hay que darle ese doble clic para poder analizarlo de mejor manera. Las tarjetas de crédito, que podría ser nuestro aliado como jóvenes, pero también si hacemos un mal uso podría ser algo que nos afecte. Exactamente, Byron. Y para guiarnos en esta conversación, este día tenemos a un invitado que tiene una vasta experiencia en las tarjetas de crédito. Así es. Jorge García, gerente de tarjetas de Banco Cucatlán. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, Byron. Gracias, Pau. Es un gusto tenerte aquí. Para iniciar, quisiéramos saber a quemarropa. ¿Cuáles son los beneficios de tener una tarjeta de crédito? Buenísimo, qué bien que empecemos con este tema. Mira, fíjate que muy sonado es, y creo que ya lo habíamos escuchado, y de hecho fue en lo que se profundizó en la primera temporada, que parte de los beneficios que se tienen es poder crear un historial crediticio que te va a permitir un acceso al sistema financiero, y eso está muy bien. Pero creo que a nosotros los jóvenes de repente no nos suena tanto, sino que lo veo como algo abstracto, como algo no tan comprensible. Entonces, aunque es cierto, y quizás en algún momento profundicemos un poco más al respecto, les voy a contar de otros beneficios que para nosotros como jóvenes son bien importantes. Y puntualmente los vamos a separar en tres. El primero, y este es algo que les va a sorprender probablemente, pero es que una tarjeta de crédito te puede permitir ordenarte financieramente. Y realmente ese es el principal tip, no solo para usar una tarjeta, sino para cualquier producto y sobre todo para dar esa transición a la vida responsable adulta, ¿verdad? Y todo lo que vamos a hacer en el manejo de nuestras finanzas. Es muy común que cuando termine un mes y me están empezando a pagar y yo tengo mis primeros sueldos y los estoy usando, yo no tengo claridad de en qué ocupé mi dinero ni cómo se me fue. Por ejemplo, yo particularmente fue hasta que comencé a revisar mis estados de cuenta uno por uno y me propuse que todos mis gastos del mes los iba a hacer con una tarjeta de crédito y puse el límite en base al presupuesto que yo me había establecido. Ahí comencé a ver realmente cuánto gastaba en restaurantes, cuánto gastaba en gasolina, cuánto gastaba en mis salidas. Ahí se dio el susto. Ahí se dio el susto, sí, pero me permitió tomar acciones. Y eso es muy importante porque si no, de repente sé que retiré el efectivo y que lo ando en la cartera y de repente llegó el fin de semana y ya no tengo nada o el lunes se me fue. Entonces es bien importante que nosotros hagamos esto. Entonces, aunque no es un beneficio que la gente usualmente considera al sacar una tarjeta de crédito, sí es realidad y es muy importante que sepamos que una tarjeta de crédito te puede permitir ordenarte financieramente. ¿Okay? Ese sería el tip número 1. El tip número 2 para nosotros los jóvenes viene en base a cómo se ha movido el mercado mundial y a poder aprovechar esas oportunidades. Por ejemplo, quienes de nosotros no quisiéramos viajar, ir a otros países y tener ese tipo de experiencias que cada vez están más a la mano y son más posibles. Entonces, desde poder aprovechar los boletos y las promociones que sacan las aerolíneas, poder reservar un hotel o un Airbnb cuando yo voy a viajar, reservar un auto o buscar un Uber para moverme de cualquier otro lado, todo eso lo puedo hacer de manera fácil con mis tarjetas de crédito. Y al mismo tiempo me evito tener que estar yendo a una agencia, buscar cambiar mis dólares por alguna otra moneda, estar averiguando a dónde voy, cuál es el tipo de cambio, cuándo lo compro, cuándo no. Entonces me ahorro todo eso si lo hago con una tarjeta. Y el tercer beneficio va ligado al programa de lealtad. Y esta es una parte muy, muy importante de la tarjeta. Si yo tengo una tarjeta de crédito y, por ejemplo, y pasa, por eso se lo voy a decir así de enfático, yo no conozco el programa de lealtad o realmente cuando yo estoy adquiriendo una tarjeta no me importa el programa de lealtad, lo más probable es que los beneficios que me va a dar esa tarjeta no sean los que yo quiero, los más adecuados para mí, sino que yo voy a sacar un producto que me va a estar dando, por ejemplo, descuento en gasolina y yo gasto
$30 en gasolina al mes. Entonces, ese descuento realmente no lo estoy viendo. Sí. Y de hecho, fíjense que fue algo que me pasó a mí. Yo justo cuando saqué mi tarjeta, la tomé y tenía descuento en gasolina. Y cuando empecé a ver mi presupuesto, me di cuenta de que estaba gastando mucho más en otros rubros que en gasolina. Entonces, de repente, aunque yo sentía que a cada rato iba a la gasolinera, no era el monto mayor del que les podía sacar el mayor provecho. Okay. Entonces, saber escoger cuál es el programa de lealtad ideal y aprovecharte de esos beneficios es un punto clave para sacar la mayor ventaja de tu tarjeta de crédito. Fíjese que quisiera que nos profundizara solo en un tema. En el segundo beneficio usted mencionaba de que se puede abrir un mundo de oportunidades al momento de viajar. Correcto. Pero creo que las personas que nos están escuchando van a decir, sí, pero puedo pagar también con una tarjeta de débito, digamos. Pero Sí. ¿cuál es la diferencia con una tarjeta de crédito en este caso? Fíjate que son dos puntuales. La primera, viene en el funcionamiento de la tarjeta de crédito. Acordémonos que, como vimos en la primera temporada, una tarjeta de crédito es un voto de confianza que el banco te está dando y te está prestando, digamos, ese dinero para que tú lo utilices. Entonces, al ocupar yo el dinero del banco para hacer todas mis compras en el extranjero, cuando yo venga, voy a tener un periodo de pago que no es inmediato. O sea, por ejemplo, yo tengo 30 días para realizar mis compras y después voy a tener de 20 a 27 días en la mayoría de bancos para realizar los pagos que hice. Entonces, de entrada me estoy financiando un mes más para poder cubrir todos los pagos que hice, planificado siempre, Claro. ¿verdad? Pero segundo, es que la tarjeta de crédito también te ofrece, y la mayoría de los bancos que somos miembros de Avanza lo ofrecemos, el traslado a cuotas sin intereses. Entonces, por ejemplo, si yo fui a mi viaje y no me quiero descapitalizar, es decir, todos mis ahorros los voy a ocupar para pagarlo y me quedo sin nada, entonces yo puedo trasladar a 3 cuotas, a 6, a 9, las compras que hice en el extranjero, y entonces lo voy pagando mientras tengo mi reserva de ahorros que lo puedo seguir utilizando para los gastos comunes. Okay. Eso es por un lado, y el segundo que te decía es el tema de seguridad. Al final, importante. yo estoy usando mi tarjeta en otros comercios que no conozco, ¿sí? La estoy pasando de repente en lugares que no voy a volver a ir. Entonces, al ser una tarjeta de crédito, la mayoría, si no es que el 100% de los bancos, te ofrecemos programas de seguridad para esa tarjeta cuando tú estás viajando en el extranjero. Entonces es más fácil que cualquier inconveniente lo puedas resolver si habías pagado con una tarjeta de crédito. Mientras que si es una tarjeta de débito, aparte que igual hay un proceso que es un poco más largo, es tu dinero el que desapareció de tu cuenta y el que podrías estar dando acceso a tu cuenta de ahorros. Mientras que con una tarjeta de crédito, no. Entonces, esas son las dos ventajas más grandes. Okay. Sí. Yo quisiera retomar el primer punto que hablábamos sobre beneficios, que era mantener un control de tu tarjeta de crédito. Sí. Creo que esto es muy importante porque comúnmente, y tomándolo del viaje, nosotros viajamos, hacemos compras, se nos sale un poco el presupuesto y cuando regresamos decimos, híjole, topé la tarjeta en el viaje que hice. ¿Cómo puedo hacer para evitar este endeudamiento excesivo de tarjetas de crédito? Fíjate que me gustó la pregunta, creo que ocupaste unas palabras bien claves y aquí viene un mensaje que es muy importante en el manejo de las finanzas personales. Okay. Muchísimas veces, la mayoría de nosotros creemos que el endeudamiento es algo malo, es como una enfermedad. Sí. Entonces, por ejemplo, digo, yo no quiero estar endeudado, tengo miedo a estar endeudado, ¿verdad? Y lo veo realmente como una enfermedad. Sin embargo, eso es bien clave. El endeudamiento no es una enfermedad, es un síntoma. Así como cuando tengo tos, ya no estoy enfermo de tener tos, sino que tengo otra cosa y un síntoma es la tos. Entonces, el endeudamiento es el síntoma y usualmente la enfermedad realmente es la mala o nula planificación financiera. Entonces, si yo no tengo una planificación financiera correcta, si yo no tengo un manejo de mis finanzas, no hay salario en el mundo que nos alcance, no hay límite de la tarjeta que nos alcance, no hay periodo de gracia que nos vaya a alcanzar para pagarlo, porque el problema no es el instrumento, ya el medio de pago que estoy utilizando, sino que yo no tengo el manejo adecuado de las finanzas. Entonces, una tarjeta de crédito es una gran responsabilidad. Al final es un voto de confianza que me está dando una institución que está poniendo su nombre para decir, hey, yo respaldo que los gastos que haga Pau, yo los voy a poner porque sé que ella me va a pagar a mí posteriormente. Entonces, te está respaldando. Entonces, tú tenés que tener cierta responsabilidad para poder asumir eso también. Y al hacer un presupuesto, al tener claro los gastos que yo voy a hacer, entonces eso te permite manejarla. Es decir, por ejemplo, si yo gano $1,000 y tengo una tarjeta de crédito de $1,000, no significa
que automáticamente yo ya gano $2,000 al mes. Me voy a gastar los 1,000 que tengo más los 1,000 de la tarjeta, sino que tengo que seguir manteniendo mis mismos gastos en base a mi presupuesto, que debería estar en base a 1,000, pero algunos de esos los puedo trasladar a la tarjeta, y al trasladarlos de la tarjeta voy a poder tener descuentos, voy a acumular millas, voy a poder hacer otro montón de cosas que me van a permitir liberar una parte de mi dinero y después poderla aprovechar en un viaje, en comprar, en invertir, ya en lo que sea que yo quiera hacer. Me encanta que aclaremos esta parte, porque en realidad hay muchas dudas y muchos miedos a partir de esto que usted menciona. Y el conocimiento puede ser como una puerta que nos haga entrar de una manera más amigable a este mundo de las tarjetas de crédito. Por eso creo que es importante explicarle a las personas que nos están escuchando cómo puedo yo, que usted ya lo mencionaba un poco, pero profundizar un poco más, cómo puedo escoger la tarjeta de crédito que se adapta mejor a mis necesidades y a mis hábitos de gasto. Buenísimo. Y fíjense que eso, correcto, se amarra con lo que hablábamos antes, pero también nos aprovechamos de cómo están ahorita las cosas. Todos los bancos tenemos páginas web. En todas esas páginas web estamos llenos de información acerca de nuestros productos y de nuestras tarjetas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una radiografía de mis gastos y de mi presupuesto para saber realmente cómo se compone. Por ejemplo, y muy importante, perdón, antes de pasar al ejemplo, esta estructura va a cambiar con el tiempo. Okay. Por ejemplo, yo tenía una estructura cuando estaba soltero, otra estructura cuando me comprometí y gasté un montón en cosas de boda, en cosas de la casa, otra estructura cuando me casé, otra estructura ahora que soy papá y estoy pagando colegios y estoy pagando otra cosa. Entonces tengo que estar bien pendiente de eso, porque, por ejemplo, ahorita que yo ya estoy con mis hijos en el colegio, entonces mis gastos son unos, mientras que cuando yo estaba soltero, mis gastos eran otros. Entonces, identificado, dice Val. Sí, me acabo de hacer papá también. Felicidades. Gracias. Pero justo es eso. Entonces, te vas a dar cuenta de cómo van cambiando esos gastos, pero más importante que notarlo, que todos lo notamos, no hay manera que no se note, tenerlos por escrito. Una vez que yo tengo claro cuáles son mis necesidades, entonces yo empiezo a buscar en los bancos cuáles son las opciones de tarjetas que me ofrecen. Por ejemplo, si yo soy una persona que gasto un montón en línea, digamos, si tengo Spotify, gasto en Amazon, todo lo pido por alguna aplicación de delivery para que me lo lleven a la casa cada vez que quiero comer, entonces probablemente me salga bien enfocarme en una tarjeta que me ofrezca descuento en esos rubros, ¿sí? En las compras de tecnología, en las afiliaciones, etc. Si yo soy una persona, por el contrario, que por mi trabajo me muevo un montón en vehículo, ando de arriba para abajo y mi gasto de gasolina es sumamente alto en comparación a mis otros gastos, entonces probablemente me conviene más tener una de gasolina. Si yo soy una persona que no lo ocupo mucho, paso más en la casa, pero en supermercado gasto un montón, entonces vale la pena tener una tarjeta de supermercado. Si no tengo ninguno de estos gastos, sino que estoy en mi parte en la que estoy joven, es lo que quiero es viajar, entonces me busco una tarjeta que me sirva para viajar. Y hasta para eso tengo que buscar el programa de lealtad específico. Por ejemplo, hay tarjetas que están asociadas a compañías que viajan a Estados Unidos. Entonces, si yo quiero viajar a Estados Unidos, me voy con esa tarjeta. Pero si yo lo que planeo es viajar a otras partes del mundo, me voy a esa otra tarjeta. O sea, a eso voy, que tiene que ser un poco más meditada la decisión. Y digamos, yo tengo una hermana que vive en España y entonces yo la quiero ir a visitar. Entonces busco qué aerolíneas viajan de aquí para España y busco con qué tarjeta yo puedo empezar a acumular en el programa de lealtad de esa aerolínea. Por decir algo, que no es lo mismo que agarrar cualquier tarjeta y decir ahí la tengo y... Puro impulso. No aprovechar los beneficios, digamos. Exactamente. Pero, de nuevo, busquemos que en las páginas web ahí está toda la información. De verdad que nos metemos o a las redes y ahí se va a encontrar todo acerca de las tarjetas de crédito. Creo que ya hablamos de los beneficios, pero para los quienes nos escuchan, creo que va a ser muy importante hablar de esos errores comunes que cometemos con las tarjetas de crédito. ¿Cuáles son en base a su experiencia? Mira, la primera, y creo que en esto no puedo ser lo suficientemente enfático, de verdad que si es algo que nos están escuchando y que les llama la atención, si unas cosas se pueden llevar, esta es una de esas, no tenerle miedo al producto, entrarle a conocerlo, a comprenderlo para poderle sacar el mayor provecho.
Fíjense que esto, y les voy a poner un ejemplo solo para contarles un poco más. A mí me pasa, de repente tenía esta discusión con mi mamá, porque mi mamá recuerdo que ella compró un carro y ella estaba súper a favor de comprar un carro nuevo. Y se lo compró, y a mí me hacía el mismo impulso cuando yo empezaba a trabajar y me decía, no, es que hay que comprar un carro nuevo porque uno ya no se mete, no te genera problemas, ¿verdad? Pero aparte de que era más caro, realmente para mí era mejor comprar un carro que no fuera nuevo y meterme e involucrarme en ir al taller, en saber qué tiene mal, en ver cómo lo arreglo, o sea, de verdad conocerlo, porque al final me queda tanto tiempo de estar gestionando carros que lo mejor es meterse y conocerlos de verdad y no irme por la opción de decir, no, agarro este para no tener que involucrarme. Entonces, ese ejemplo en tarjeta de crédito es lo mismo. El principal error es no involucrarme, o sea, verla como, la voy a tener, pero solo la voy a ocupar para ir al súper, por ejemplo. Y para nada más. Entonces no necesito hacer mi presupuesto, no necesito ver cómo está, no necesito comprender cuánto es la tasa de interés porque yo la voy a pagar de contado y me despreocupo de cómo se maneja la tarjeta. Eso es lo que trae todos los demás problemas asociados que pueden ser, y los básicos para que nos llevemos un par. Primero, confundir o creer que la fecha de corte es la misma fecha de pago. ¿Por qué? Porque no son iguales, sino que hay un periodo de corte que es donde yo realizo mis compras y posterior a eso cierro y hay un periodo para pagar. Durante todo ese tiempo no se generan intereses. Pero fíjense este tip solo para que nos sirva a todos. Si mi fecha de corte es del 1 al 30 y mi fecha de pago es 25 días después, o sea, el 25 del mes siguiente, hay una gran diferencia entre hacer una compra el primero o el segundo del mes, porque entonces yo voy a tener los 30 días de mi fecha de corte más los 25 de mi fecha de pago, casi 55 días para pagar, que si yo realizo la compra el 30 del mes. Porque entonces va a cortar mi tarjeta y yo tengo 25 días para pagarla sin generar intereses. Y eso, aunque no nos demos cuenta, es muy fácil que, por ejemplo, yo diga, el 29 del mes, boom, y hago una compra grande. Y si me hubiera esperado 2 días y lo hubiera hecho el primero, por decir algo, hubiera tenido casi el doble de tiempo para pagarla y que no se me generen intereses. Entonces, de nuevo, si yo quiero hacer la compra y pagarla en el momento, que también se puede, está bien, pero si yo necesito de repente tomar un mayor periodo de financiamiento, entonces lo hago. Hay mucha gente que confunde, como les digo, esta fecha de pago y fecha de corte, y es normal que si mi fecha de corte dice que es del 30 o que es del 6, el 30 voy yo a pagar y estoy queriendo llegar a la agencia, estoy haciendo un montón de cosas y están saturadas sobre todo porque cualquier cosa puede pagar, pero aunque lo logre y lo haga, ya me pasé probablemente 3 días o 4 de mi fecha de pago y se me van a generar un poco de intereses. Quisiera que después de todos estos errores que ya desglosamos un poco, ¿qué efecto tiene esto en nuestra salud financiera? Sí, fíjate que tiene 2, ¿verdad? El primero es que yo veo, para el banco, nosotros siempre estamos realizando análisis de los clientes, ¿verdad? A la hora de evaluar cualquier producto financiero. Entonces, cuando yo quiera adquirir otro producto, ya sea una tarjeta, ya sea un crédito personal, ya sea vivienda, una consolidación, lo que sea que quiera hacer, mi score crediticio se va a ver afectado si yo no tengo al día y no he pagado mi tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque lo que denota, y fíjense, esto es bien difícil, sobre todo por lo que acabamos de hablar, porque aunque muchas veces sea porque se me olvidó, porque no sabía que ese día era mi fecha de pago, o porque creí que era mi fecha de corte, etcétera, etcétera, que son cosas que pueden pasar, realmente lo que en el análisis se ve es que es un cliente que puede o tener comprometida su capacidad de pago, ¿sí? Por ejemplo, que perdió su trabajo, que ya no puede pagar, o que no tiene moral de pago, ¿ya? Que es un cliente que dice, bueno, lo debo, ya lo usé, pero no lo quiero pagar. Entonces, eso es lo que los números, cuando vos lo analizás, lo ves. Entonces, por eso es que a veces se castiga el score crediticio que hablábamos al principio del cliente, puede bajar, y en la medida que baja, nuestro análisis como bancos de riesgos es, ese es un cliente más riesgoso porque puede ser que no pague. ¿Por qué? Porque ya vi que tiene una tarjeta de crédito y no la ha pagado como debería. Entonces, eso genera que para poder trabajar con ese cliente, nosotros le tengamos que hacer llegar tasas más altas. Entonces, no es lo más conveniente, sino que al contrario, yo quiero tener un producto, lo quiero ocupar bien, lo quiero pagar bien, para que el banco vea que no hay riesgo de trabajar conmigo. Y cuando yo necesite un crédito personal, una consolidación, mi carro, mi casa, entonces me den las mejores condiciones del mercado.
Uh-huh. Últimamente hemos escuchado mucho a nivel, así en noticias, sobre cómo están ocurriendo tipos de fraude en temas digitales. Quisiéramos saber cuáles serían esos tips para quienes nos están escuchando en el tema de uso de tarjetas de crédito para no caer en estos tipos de fraude. ¿Qué deberíamos de hacer? Buenísimo. Fíjate que te voy a dar los 3 tips puntuales que yo creo que son más importantes, pero antes de eso una pequeña introducción que a mí me sorprendió un montón la primera vez que lo oí. Uh-huh. Yo estaba igual en un foro de ciberseguridad participando con el tema de tarjeta y entonces lo que nos dijo la persona que nos estaba presentando nos decía, miren, tengan clarísimo que así como ahorita está este foro montado de ciberseguridad, de ahí estamos nosotros los de los bancos viendo cómo hacemos para protegernos. Así en algún lugar del mundo ahorita hay un foro de gente que está sentada pensando en cómo vulnerarnos. Entonces, no podemos creer que ya lo sabemos, o sea, que estos 3 tips que les voy a dar son los únicos, o sea, porque así como nosotros estamos innovando en manera de seguridad, lamentablemente, hay personas que están innovando en ver cómo consiguen vulnerarlos. Ajá. Entonces, el primer tip, hoy sí entrando a los 3 puntuales. El primero y clave, la tarjeta de crédito es de uso personal. Uh-huh. ¿Ya? Eso es muy importante. Es decir, yo no puedo ni debo prestársela a un amigo, dejarla por ahí en la mesa y que ahí se quedó. Uh-huh. Y muy importante y también clave, sobre todo ahorita que en la mayoría de lugares ya se puede pagar con la tarjeta y que me lleven el POS o que me lleven el celular y yo ahí hago el pago. Entonces no entregarle la tarjeta a alguien y que se la lleven de mi vista y yo no sé dónde está. Eso es bien importante y nos pasa. Y a veces, les digo, hasta por pena, los jóvenes no queremos decir algo. O sea, por ejemplo, yo voy a dar mi tarjeta y me dicen, ya se la traigo. Y yo sé que no se la tengo que dar y que no se la tengo que llevar, pero por pena digo, bueno, ya se la lleve. Me pasa. Sí, sí, entonces es algo que no podemos permitir. Ya eso, para que lo tengan claro, cuando digo de uso personal es así como el cepillo de dientes. Así como que si alguien me dice, mira, préstame tu cepillo de dientes, no vas a cepillar. Le digo, no, espérate, no te lo presto. Tiene que ser exactamente igual. Entonces si me dicen, ¿se lo voy a llevar? No, tráeme el POS, no tengo. Pues voy a ir yo y voy a pagar. Y no presto mi tarjeta de crédito, ¿ok? El segundo punto, clave también, es siempre mantenerse actualizado, revisar correos electrónicos, revisar las comunicaciones. Todos los bancos ahorita estamos siendo bien insistentes en estos temas. O sea, estamos mandando correos, estamos sacando tips. O sea, estamos diciendo, revisa que cuando te caiga un correo, la parte de arriba, ¿verdad? Venga del banco, que no te hayan cambiado, etcétera. Entonces, es estar al día con eso. O sea, no creer que es algo que no me puede pasar, ¿no? Sino que al contrario, estar claro que nos puede pasar a todos, ¿verdad? Entonces tenerlo eso bien certero, bien seguro y estar listo. Y la tercera, y la básica de verdad que funciona un montón, es tener un plan de protección para tu tarjeta. O sea, al final puede ser $1, $2, $3 o hasta 4, 5 y lo vamos a ver como un gasto mientras no me pase nada, y ojalá que así sea, que nunca pase nada, pero si llegara a pasar algo, siempre lo mejor es tener seguridad. Entonces, a menos que yo vaya a estar súper metido y revisando y pendiente de todo, que la mayoría de gente no lo hacemos, entonces lo mejor es siempre tener un seguro asociado a tu tarjeta que para cualquier inconveniente ahí te pueda responder. ¿Y qué pasa si no pago ese seguro? O sea, ¿hay alguna el banco, si hay en algún intento de fraude o que traten de tomar mi tarjeta o duplicarla, si no lo he pagado, ¿cómo es el papel del banco en este caso? Fíjate que son 2 casos distintos. Ahorita en los que tú mencionabas, te voy a hablar de cada uno. Uno es si tratan de vulnerar al banco. O sea, por ejemplo, si nosotros como banco tenemos su información y alguien nos trata de atacar o logra conseguir alguna información, eso es 100% cubierto con el banco. ¿Ya? Ese no hay un problema. Ahora, el otro es por cómo funciona el ecosistema de pago. El ecosistema es una cadenita que va así, para ponerlo sencillo. El cliente tiene su tarjeta de crédito, el cliente va a un comercio. Entonces, el comercio, al ocupar su POS, esa transacción viaja a la marca de la tarjeta, que puede ser Visa, Mastercard, American Express, viaja a la marca. Eso luego viaja al banco, ¿sí? Para que ahí se apruebe o se deniegue la transacción y luego viaja de regreso. Entonces, cuando un cliente, por ejemplo, ha sufrido una transacción, digamos, duplicada, ¿verdad? Duplicada. Entonces yo digo, esa no es mi transacción. Entonces yo como banco no solo atiendo al cliente en el ecosistema, sino que, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es que voy a decir, ok,
Entonces, como no es, tomo nota, restringo los fondos, pero ahora voy con el comercio. Mira, confirmame que esta compra es duplicada y no es real. Y se hace un análisis que va con el comercio, que va con la marca y después regresa al banco para verificar si eso no es. Y lamentablemente en muchos casos de fraude, por ejemplo, el comercio dice, no, sí lo hizo, sí fue. Entonces, por ejemplo, ahí entra un proceso de disputa en el que es, ok, entonces mándame el voucher, entonces mándame el no sé qué. Y entra un proceso de prueba en el que a veces las marcas son las que dicen sí, no, porque por ejemplo yo puedo estar diciendo no es, ¿por qué? Y por ejemplo si yo digo porque Pau acaba de realizar una compra el sábado aquí en El Salvador a las 10 de la noche y a las 11 de la noche tiene una compra en X país del otro lado del mundo, entonces inmediatamente se puede decir, ni tan inmediato, pero se puede decir no es. Entonces digamos que no hay ningún inconveniente. Pero muchas veces cuando son defraudadores estos comercios, se rebuscan y tienen maneras para hacer que un proceso pueda ser bastante largo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te puedes quedar con tu tarjeta sin disponibilidad para usarla. Y digamos que aunque eventualmente en el proceso de 1 mes, 2 meses, en los casos más complejos, se logre llegar a una resolución, vos pasaste con 2 meses con un problema, con un estrés, sin saber qué va a pasar, que no queremos tenerlo, ¿verdad? O sea, entonces, que si se puede mejor paguemos ese seguro. Eso, como te digo, es lo mejor, ¿verdad? Es una recomendación que yo les daría. Creo que para todo en la vida, tener un seguro siempre es lo mejor. O sea, no prevenir es un siempre gasto, es ahorrar. Exacto. Al final, una vida tranquila. Así es. Bueno, antes de pasar a la dinámica, que es una dinámica nueva, quisiéramos cerrar con esto. ¿Nos podría indicar 3 recomendaciones para los jóvenes que nos están escuchando y los no tan jóvenes como yo del mejor uso de tarjeta de crédito? Sí, totalmente. Miren, la primera, nuevamente, no puedo ser lo suficiente repetitivo. Métanse de lleno a conocer el producto. Si voy a tomar una tarjeta de crédito, se puede sacar un gran provecho. Métanse de lleno a conocer el producto que voy a tomar. Segundo, tengo que tener una buena salud financiera, una planificación financiera, saber para qué la voy a usar. No es una extensión de mi sueldo, no es dinero que me están regalando para que yo lo ocupe. Entonces lo tengo que ocupar responsablemente. Entonces este es el segundo. Y el tercero, y muy importante, este tema que acabamos de tomar, siempre mantenerse al día de cómo prevenir cualquier error que puedo tener, cualquier inconveniente, estar claro de a quién le puedo dar mi tarjeta, a quién no, de cómo la ocupo para evitar llegar a tener una mala experiencia. Gracias, Jorge, por sus conocimientos. Y hoy sí pasamos a estrenar y a dar apertura a esta nueva sección de la Caja Rápida. Caja Rápida en acción. 2 preguntas, respuestas express. Comenzamos. Va, buenísimo. Saco un papelito. Saca un papelito. Sí. Bueno, 2 papelitos, por favor. Y nos entrega uno a Byron y uno a mí. Y procedemos a hacer las preguntas. Vaya. A ver. Si tuviera un superpoder, ¿cuál sería? Tener quizás poder regresar el tiempo, poder viajar en el tiempo. Interesante. La segunda pregunta tiene que ver si no tenés un superpoder. ¿Qué harías con 10,000 millones de dólares? Mira, los pongo en un depósito a plazo en el banco. La verdad creo que lo que haría, pues, porque no tengo claridad de qué haría ahorita, ¿verdad? No lo he pensado. Entonces, mientras tanto, lo resguardo en un banco, estoy ganando un interés bueno y para mientras me pongo a pensar en qué lo voy a invertir y qué voy a hacer con el dinero. Una decisión inteligente, señores. Excelente. Gracias, Jorge, por acompañarnos. La verdad es que yo me llevo puntualmente los 3 consejos. Son muy claros y creo que esto le puede servir a todos los que nos están escuchando. Sí, también los invitamos a que vuelvan, si quieren seguir empapándose sobre este tema de las tarjetas de crédito, pueden ir a nuestros podcasts anteriores en los que también hablamos sobre el tema. Así es. Y recuerda que puedes escuchar este podcast y los anteriores en YouTube y en Spotify. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn, y visita nuestro sitio web www.avanza.net. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado y si tienes dudas puedes contactarnos a comunicaciones@avanza.net. Nos escuchamos a la próxima. Muchísimas gracias. La banca en un 2x3. Un podcast de Avanza.